Lo que tenemos ahora, todo parte del primer civilismo. Todo parte del primer civilismo. Es la primera vez que un presidente es civil en el Perú. O sea que no es militar. Estamos hablando del señor Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle es el primer presidente civil del Perú elegido constitucionalmente. ¿Ok? Elegido constitucionalmente. ¿Quién estaba antes de Manuel Pardo? El señor José Balta. El señor José Balta. ¿Ok? El señor José Balta. Él estaba antes, por si acaso. ¿Ya? Ahora, este señor va a gobernar entre los años 1872 y 1876. ¿Está bien? Cuando él fue elegido, todavía se estaba en el gobierno de José Balta y Montero. O sea, todavía se estaba en el último gobierno militar. Por eso, cuando Pardo ganó, estalló una rebelión. La rebelión de los hermanos Gutiérrez, recordarás. Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano, que al final no triunfaron, porque el Congreso terminó nombrando a Manuel Pardo como presidente constitucional. ¿Ok? Presidente constitucional. Eso era. Ahora, él al iniciar su gobierno jalaba, o mejor dicho, arrastraba una crisis que se trató de solucionar con la firma del contrato Dreyfus. Pero eso hizo que solamente fuera aprovechado por el gobierno de Balta. No alcanzaba para el gobierno de Pardo. Entonces, Pardo, ¿qué cosa hizo para poder pues mejorar la situación del país en ese momento? Decretó la descentralización fiscal, o sea, cada departamento administra sus rentas. Ya no va a ser administrado desde el Estado, sino se le va a entregar autonomía a cada departamento. Dos, aumente la tarifa de aduanas. Se cobra más por la importación y exportación de productos. ¿Ok? Se redujo los gastos públicos, o sea, gastos a nivel militar, compra de armamento, municiones, eso no. Se redujo la burocracia, o sea, despedidos en el Estado. Despedidos en el Estado. Si tú despides en el Estado significa menos sueldos significa menos gasto. Así de simple es la lógica. ¿Ok? Esto a la vez va a traer un problemita, eso, de la disminución de los gastos militares. No lo sabíamos, pero ahí nada más ya se estaba gestando y preparando la guerra contra. Entonces nos va a agarrar mal, apertrechados, con mala disposición para lo que es el material bélico. Eso fue el problema. ¿Qué más? La situación de insolvencia de Dreyfus y la finalización de su contrato obligó a que se pueda buscar otro comprador de guano. Y en este caso fue, ¿qué cosa? La empresa Rafael, por si acaso. La empresa Rafael reemplazó a los Dreyfus. Por eso, en los libros, en los textos, vas a encontrar lo siguiente. Vas a encontrar que después del contrato Dreyfus viene el contrato Rafael. Viene el contrato Rafael. ¿Está bien? Después del contrato Dreyfus viene el contrato Rafael. Sobre lo que es el guano. Por si acaso. ¿Está bien? ¿Eso es igual o peor? No. En este momento ya se habla de contratos no tan favorables para lo del guano. ¿Por qué? Porque recuerda que ya había otro salitre, ya había otro producto, el salitre, que estaba desplazando al guano. Tú sabes que el salitre servía para dos cosas. Era también fertilizante, es cierto, ya también lo puedes utilizar para eso, pero principalmente era base para pólvora.
base para pólvora, por eso su costo era mayor. Más que en ese tiempo se está viviendo una etapa llamada la paz armada. Una etapa donde hubo, ¿qué cosa? Una producción de armamento constante, pero sin guerras. Recién la paz armada terminará cuando estalle la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces hay que saber eso. ¿Qué más? El salitre, tan igual que el guano, fue un recurso muy tomado en cuenta en un inicio. Ese era fertilizante, pero además propiedades, ¿no? En este caso, explosivas. Ahora, la cuestión está que el salitre va a ser, ¿qué cosa? Utilizado por Perú, pero mira lo que sucede ahí. Mira lo que ocurre ahí. Todo lo que se ha señalado. Dice, el 18 de enero de 1873, el Congreso peruano emitió una ley por la cual el salitre quedó estancado. O sea, estancado significa que el Perú era el que le había colocado impuestos a la explotación del salitre. El Estado sería el único exportador. Y si algún calichero, o sea, alguien más quería exportar, tenía que pagar 15 centavos por quintal de salitre. Así es. Eso es, o sea, el Perú se convierte en el único encargado de explotar el salitre. Eso lo hizo Pardo con la finalidad de tener más recursos. Esa era la idea. Esa era la idea. Esa era la idea de poder tener en sus manos el salitre. El estanco no dio resultado. No se animaban a explotarlo. Y o si no, eran muy pocos de repente los que se atrevían. ¿Ya? Y seguía la competencia con el guano. Ese era el otro problema, por si acaso. Por eso es que va a ocurrir esto. El Estado obligó a las salitreras a venderlas para que de esa manera se constituya la llamada Compañía Salitrera del Perú para asumir todo el negocio del salitre. Eso, ¿cómo se va a llamar? Eso se va a llamar, por si acaso, va a llamarse la nacionalización del salitre. O sea, primero fue el estanco del salitre, que es un impuesto. ¿Entiendes? Primero fue eso. Primero fue el estanco del salitre, que fue un impuesto. Pero luego, como no alcanzaba, se nacionalizó. Solamente los peruanos podíamos explotar el salitre. Nada más. ¿Ok? Eso es lo que se tiene. Otra cosa importante del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle es esto. Vamos a tener el tratado secreto, que lo debía firmar Perú, Bolivia y Argentina. ¿Ok? ¿Contra quién? Contra los deseos expansionistas de Chile. ¿Ya? Pero se enteró Chile. Y Chile conversó con Argentina. Y entre ellos llegaron a un acuerdo de no atacarse mutuamente. Solucionaron un problema que tenían al sur llamado la zona de la Patagonia. Y arreglaron eso. Y por eso Argentina se enteró del tratado secreto, pero no firmó. Por eso el tratado solamente fue firmado entre Bolivia y Perú. Entre Bolivia y Perú nada más. Argentina no firmó y Chile ya se había enterado, pero nosotros pensábamos que no. Entonces, cuando ocurrió la cuestión del salitre, cuando nacionalizamos el salitre, ahí dice nacionalización del salitre, expulsamos a una empresa inglesa que se encargaba de explotar el salitre de territorio peruano. El salitre en territorio peruano estaba en la provincia de Tarapacá y de ahí sacamos a la Casa Gibbs, que era la empresa encargada de explotar el salitre. La Casa Gibbs de Inglaterra. No, salitre. Los Gibbs se encargaron del guano, del salitre, igual que los Dreyfus, igual que la Casa Alier. O sea, son negociantes de lo que haya en ese momento. Y votamos a los Gibbs. Y los Gibbs eran de Inglaterra. Se fueron a quejar ante su reina. Igual los votamos. Y de ahí buscaron un aliado. Chile.
porque tanto Chile como Inglaterra coincidían en intereses. Chile quería expandirse, siempre lo había planteado, ¿entiendes? Y la expansión de Chile no estaba al sur, al este ni al oeste, estaba al norte. Y al norte estaba Bolivia, y al norte estaba él, Perú. ¿Entiendes? E Inglaterra, que iba a apoyar a Chile, también tenía interés. Ese territorio que quiere Chile al norte, Inglaterra también lo quiere, porque ahí está el qué cosa. Ahí está el salitre. O sea, los intereses comulgaban. Eso es por si acaso. No te olvides. Allá al sur nosotros teníamos un buen yacimiento de lo que era pues el salitre. Dice, ya desde... ¿Ah? Ya. El salitre es una sal natural que se encuentra en territorio y que sirve para fertilizar tierras y para hacer base para pólvora. Ese es el salitre. Mientras que el guano está en las islas, el salitre está en tierra. ¿Y cómo se formó el salitre? La mayoría de veces porque ahí había un rezago de un océano primitivo. Cuando se retira el océano o se seca, la sal queda abajo. ¿Ok? Y ese es el salitre. Ahí está. Señores, así es. El Perú actuó estratégicamente, dice acá, pero al no seguir una política armamentista, de nada valía el tratado con Bolivia. Ahora la cuestión está que el tratado secreto, como dice acá, fue qué cosa, fue conocido por Chile, ¿ya? Fue conocido por Chile, o sea, ellos ya lo sabían. O sea, actuaron premeditadamente porque ya lo sabían que de todas maneras el Perú lo tenía firmado. ¿Ok? Ahora, este tratado, por si acaso, de repente no lo conoces como el tratado secreto, fue firmado por estos dos personajes. José Larriba Agüero y el señor Juan de la Cruz Benavente. Fueron los dos firmantes. O sea, se llama Tratado de Alianza Defensiva Mutua entre Perú y Bolivia, o se llama Tratado Ribagüero de la Cruz Benavente. Ribagüero de la Cruz Benavente. Así es, por si acaso. ¿Está bien? Eso es. ¿Ya? Ahora. Ya, no. Este es de su familia. No es el José Larriba Agüero y Sánchez Boquete. José Larriba Agüero y Sánchez Boquete es el, ¿no? Que es el primer presidente. Acá es el señor José Larriba Agüero Los Coswarren. O sea, es otra persona, por si acaso. ¿Ya? Exacto, de los mismos Ribagüero. Y acá viene el gran problema del país, el gran problema del Perú. Pardo pensó que todo se podía solucionar diplomáticamente. Y él decía, armamento no, material bélico no, conversación, diplomacia, eso es, llegar a acuerdos, eso sí, por si acaso. Eso es lo que mencionaba. El descuido de nuestro armamento fue una causal tremenda, porque hubo momentos de la guerra contra Chile, posteriormente hablando, donde tuvimos armas, pero no tuvimos el calibre de la munición. ¿Me entiendes a qué nivel llegamos? O sea, tienes el arma, pero la munición no calza con el arma. O sea, a ese nivel de problema llegamos. ¿Ok? ¿Ya? Y eso era porque no nos preocupamos por estar preparados para un posible conflicto. Pardo confiaba mucho en lo que es la diplomacia. ¿Está bien? Eso es. Por eso acá le catalogan, mira, Pardo no fue un gran estadista en cuestiones de defensa externa. ¿Ok? No supo prever la amenaza chilena. Eso es. ¿Ok? Ya, a pesar que teníamos gente preparada, ¿ok? Acá está incluso Miguel Grau, ya, que ya informaban sobre lo que tenía y que iba comprando Chile como si se estuviera preparando para la guerra, porque todo eso se sabe. Financiado por Inglaterra, todo eso se sabe.
a pesar que encendieron las alarmas, los gobernantes no supieron cómo reconocer o darse cuenta de esa situación. ¿Ya? Todo se confió en el Tratado de Alianza Defensiva, que también la iba a firmar Argentina, pero quedó en IVA nada más. Los únicos barcos peruanos que se había comprado a Inglaterra era Huáscar e Independencia. Eran los dos novedosos. Se supone que esos fueron comprados para enfrentarnos en la guerra contra España, pero estas embarcaciones llegaron tarde, llegaron después de la guerra. Por eso estaban nuevecitos y recién lo pudimos usar para la guerra contra Chile. Aclarar que la Independencia era una fragata militar, mientras que el Huáscar no era barco de guerra, era monitor. Monitor es un supervisor del mar, es como un guardián del mar, es como lo que llamamos en la actualidad un guardacostas. ¿Ok? Ya, eso es lo que pasaba. Pero de todas maneras, al momento de la guerra con Chile, en 1879, la guerra contra España había, ¿qué cosa? Terminaba en el 66. Los barcos llegaron en el 67. Disminuye 79 menos 67. Estamos hablando de ¿cuántos años? Estamos hablando aproximadamente de 12 años. Ok, o sea, esa es la antigüedad. Aunque acá ponen ¿qué cosa? 15 años, es mucho. Ahora, ya, otras obras de Pardo. Si hablamos de otras obras de Pardo, vamos a tener ¿qué cosa? Un reglamento de instrucción pública. Eso es ligado a la cuestión de la educación. Por ejemplo, en ese reglamento decía que la educación primaria es gratuita, ¿ok? Hasta el tercer grado. Si tú quieres seguir estudiando, eso es pagado, ¿ok? Eso es pagado, ¿ya? Ahora, la educación está a cargo ¿de qué? De las municipalidades. De las municipalidades. ¿Ya? Por si acaso, no había un ministerio de educación ni nada por el estilo. ¿Qué más? Se creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, al mando del señor Eduardo de Javich. Esto posteriormente se convertirá en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. La UNI. Se llamaba Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. También se crea la Escuela Superior de Agricultura, que luego se convertirá en la Universidad Agraria de La Molina. La Agraria de La Molina. Eso es, por si acaso. También se inaugura el Hospital 2 de Mayo. Se inaugura porque tú sabes que había sido mandado a construir por el gobierno de Balta. ¿Ok? Que agarró, construyó el colegio, la plaza y el hospital 2 de mayo. Se publicaron durante el tiempo de Pardo, muy preocupado por la educación, por el academicismo, se publicaron obras literarias. La más conocida es Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y El Perú de Antonio Raimondi. Si te acuerdas las tradiciones peruanas, yo supongo que lo habrán leído, ¿no? Las tradiciones peruanas, o de repente El Perú de Antonio Raimondi, donde hay una famosa frase que dice: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Se inaugura el monumento al 2 de mayo, también se inaugura monumento 2 de mayo por el combate el 2 de mayo donde le ganamos a España. Cable submarino telegráfico Lima, Chile, Lima, Panamá. Censo General de la República de 1876. En todo el Perú éramos 2.700.000 habitantes. En todo el Perú, 2 millones. Ok, en el año 1870. 2 millones, imagínate. O sea, San Juan del Lurigancho más Comas. Y ahí está, todos los habitantes del Perú. Eso era, todo San Juan del Lurigancho y Comas. Todos los habitantes del Perú.
O sea, imagínate cómo se ha multiplicado la población. Se crean los departamentos de Tacna, Lambayeque y Apurímac, los registros civiles a cargo de las municipalidades. Un registro civil es, ok, lleva el acta de nacimiento, el acta de defunción, o sea que alguien falleció. Todo eso se hace en las municipalidades. O sea, se empoderó a las municipalidades, si te das cuenta. Porque para que manejen la educación es impresionante, ¿no? Manejar la educación, ¿ok? Un ratito. Ahora, avanzando acá, tenemos qué cosa. Este es un grabado, exacto, grabado del Hospital 2 de Mayo. Ese grabado del Hospital 2 de Mayo, ¿conoce el Hospital 2 de Mayo? Estación Grau. Ya, ese era el Hospital 2 de Mayo. Imagínate, ¿desde cuándo está el hospital construido en esa zona? Ok. Fin del gobierno civilista es el fin del gobierno con la elección de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, quien nos había defendido en la guerra contra España. Si te acuerdas, él va a tomar el poder, por si acaso. Él va a tomar el poder. ¿Ya? Por si acaso, Mariano Ignacio Prado es el presidente que sucede a Manuel Pardo y Lavalle. Por eso dice acá, Pardo convoca elecciones, se presenta el general Mariano Ignacio Prado, pero apoyado por el Partido Civil, o sea, un militar apoyado por el Partido Civil, ¿ok? Y él va a hacer ¿qué cosa? Él va a ser el presidente. Tenía buena reputación ahí Mariano Ignacio Prado, era el que nos había ayudado a ganar la guerra contra España, el combate del 2 de mayo. Entra al poder el señor Mariano Ignacio Prado y gobernará 3 años. Gobernará 3 años, pero va a tener problemas ¿con quién? Va a tener problemas con el otro líder de aquella época, el señor Nicolás de Piérola, correcto. Ahora, Piérola, ¿por qué se rebelaba? Piérola se rebelaba porque él había sido ministro durante el tiempo de Balta, ministro de Hacienda. Pero no era bien visto por los civilistas cuando llegaron al poder. ¿Por qué? Si te acuerdas, el contrato de Dreyfus era entregar el monopolio del guano a los extranjeros de los Dreyfus, dejando de lado a los consignatarios. Y la mayoría de consignatarios eran del partido civil. Por eso Piérola no se llevaba con los civilistas. No se llevaba con los civilistas. Por eso Mariano Ignacio Prado, que ahora representa al partido civil, se convierte en enemigo de Nicolás de Piérola, por si acaso, ¿ya? ¿Debería haber otros candidatos o...? Debería haber otros candidatos. Pero, ¿por qué solo había un partido? Y, por ejemplo, acá, en este caso, insurrecciones para llegar al poder por parte de Nicolás de Piérola. Primer intento de rebelión, donde se va a enfrentar a Prado, ¿ya? Se va a enfrentar a Prado, pero Prado lo va a vencer. Piérola huye a Bolivia en 1874. Luego un segundo intento de rebelión, ¿ok? ¿Ya? Y en este caso, ¿dónde va a hacer qué cosa Piérola? Piérola derrotado, va a ser derrotado en Yacango. Piérola otra vez huye a Bolivia y luego a Chile. O sea, acá tienes que saber que Piérola se le rebeló varias veces y nunca le ganó. Nunca le ganó. Tercer intento. En el tercer intento incluso utilizaron, ¿sabes qué embarcación? Utilizaron el Huáscar para poder, ¿qué cosa? Utilizaron el Huáscar para rebelarse. Un grupo de marinos con algunos pierolistas se apoderan del Huáscar. Imagínate. Eso ocurrió, por si acaso. Y Piérola no le tembló la mano. Dijo, aunque tenga que atacar el Huáscar, los rebeldes igual van a morir. Aunque tenga que atacar el Huáscar. La acción se dio en combate de Pacocha, que le trajo a Piérola simpatías. ¿Por qué? Porque en este caso, Piérola agarra y qué cosa. Piérola de alguna manera, si bien es vencido, de todas maneras ya se le está reconociendo que se está rebelando siquiera contra el presidente, ¿no? Ok, o sea, ese tipo de acciones siquiera eran reconocidas.
Ahora, ¿ves esa imagen que está ahí? Esa imagen de una persona que está agarrándose el corazón. ¿Me entiendes? No es porque la han dejado, ok, ni nada por el estilo. Es que le han, no es porque le han terminado, no. Es porque le acaban de dar un balazo. El señor de ahí es el señor Manuel Pardo y Lavalle, expresidente del Perú, quien fue asesinado cuando era senador, cuando era presidente del Senado. Se metieron al Senado y el sargento Melchor Montoya le dispara y le ocasiona la muerte. ¿Ok? Fue atacado por la espalda en ese lugar, por si acaso. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener. Ya, no te vayas a olvidar. Eso es lo que vamos a tener. El sargento Melchor Montoya, recuérdalo. El sargento Melchor Montoya asesinó a Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ok? ¿Pero lo mandaron o Claro, lo mataron. No, o sea, a Melchor Montoya lo mandaron a matar, ¿no? No, en este caso, fue primero, ¿cómo se dice? Encarcelado. ¿Ya? Pero se le disparó, pero de todas maneras fue encarcelado. Ya, por si acaso. En este caso, como dice acá, mira, Montoya fue condenado al fusilamiento. ¿Ok? Al fusilamiento. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que había tenido, ¿qué cosa? Un gran problema con los militares al no entregarle recursos, al disminuirle recursos, porque recuerda que no invirtió en cuestión militar. Entonces, cuando no inviertes en cuestión militar, los militares no tienen recursos para poder hacer su labor, ¿no? Es como que a los policías agarres y digas, se disminuye el presupuesto de la policía, no se va a comprar uniforme este año, van a trabajar con el uniforme del año pasado. No, ellos quieren que le compres uniforme y zapatos todos los días, todos los años, por si acaso, porque se le da uniforme y zapatos, por si acaso. ¿Ya? Eso le da el Estado. Así es. Esa imagen, recuerda, imagen de Manuel Pardo y Lavalle. El final del guano y el salitre. El final del guano porque bajó de precio el salitre, porque nos lo quitaron los chilenos posteriormente. ¿Ok? Ya eso es lo que vamos a tener, una lectura bastante amplia. Y acá tenemos lo siguiente. Sobre la medida del estanco del salitre. ¿Qué dice aquí? Definición, objetivo, consecuencias. Y acá, estanco del salitre. Primero dice definición. Definición. Es un impuesto ya aplicado a la extracción y venta del salitre. Ya está. Listo. Eso es la definición del estanco del salitre. El objetivo, aumentar los ingresos del Estado peruano. ¿Ok? Para utilizarlos en proyectos de inversión. Esa era la idea de el producto estancado del salitre. ¿Ok? Consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, número 1, poca recaudación. Poca recaudación. Ya, económica. Ahora, en segundo lugar, ¿no? Como no funcionó el estanco, luego se va a dar la expropiación del salitre, ¿no? En territorio peruano. Se lo quitamos a los extranjeros y nosotros mismos lo hicimos. ¿Qué más? Disminución de los gastos en el aspecto militar. Como hay menos recursos, menos inversión en ese aspecto. Ahí están 3 consecuencias.
¿Está bien? Ahí están 3 consecuencias. Vamos más abajo y dice, explica la situación económica del Perú durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Situación económica, ¿no? Era evidente la crisis económica, ¿ya? Que trató de solucionarse, ¿ok? Con la renegociación del guano a través del contrato Rafael, ¿ok? Del contrato Rafael, ¿no? A través del contrato Rafael y con la disminución de inversión en el aspecto militar y en la burocracia estatal. O sea, menos trabajadores del Estado, menos cantidad de dinero para poder comprar armamento, municiones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. ¿Bien? Ya está. Secreto. El tratado secreto explica por qué se firmó. ¿No? Fue, ¿no?, un tratado que iba a firmarse entre Bolivia, Argentina y Chile, pero que solo, y Chile no, y Perú, ya, Perú, ¿no? Pero que solo lo hicieron Bolivia y Perú. Ya está. Tuvo el carácter de secreto, ¿ya? El tratado secreto tuvo el carácter de secreto y se trataba de una alianza defensiva militar, ¿ya? Una alianza defensiva militar, pero, ¿no?, que Chile no supo cómo enterarse del mismo. Ya está. Eso es lo que podría decirse de este consistió. 3 características del partido civil. 1. Predominio de la educación como forma de salir adelante en una sociedad. Para ellos la educación es base. Ya, predominio de ello, de la cuestión educativa. Predominio, ya está. Lo segundo es autonomía o búsqueda de la autonomía económica. Busque la autonomía económica para el país. Y la tercera, ¿no?, el uso de la diplomacia como mecanismo para evitar guerras y conflictos. Esos son ideas del Partido Civil. Además,
está formado por ex consignatarios. Hay varias cosas que de alguna manera se podrían mencionar. ¿Ok? Se podrían mencionar.